Muy bien, vamos a entrar de lleno con nuestra última parte. Va a ser un estudio muy rápido para concluir lo que hemos visto a lo largo de diferentes domingos, de cómo hemos enfrentado nuestras crisis, cómo enfrentamos los problemas y las situaciones en nuestras vidas. Recuerda que no podemos hacer nada separados del Señor. Jesús lo dice en Juan capítulo 15, separados de mí, nada puedes hacer, nada, nada, absolutamente nada. Tus negocios, salir a caminar, hasta salir a caminar no lo puedes hacer si no estás con el Señor. Y eso es lo que Él a nosotros nos promete día con día. No solamente la promesa que Él es nuestro pastor y que nos va a estar acompañando, sino que su presencia está con nosotros. Josué capítulo 1, verso 8, y con esto vamos a concluir. Y sobre todo es una parte que yo creo que como muchos como creyentes o aquellos que seguimos a Cristo y hablamos de la palabra bendiciones, hablamos de la palabra prosperidad, siempre nos genera un tema pensando que ayer lo hablábamos en el matutino de oración, que ayer fue de mucha bendición, que pensamos que Dios está como encerrado en la lámpara de Aladino y mientras tú oras la estás sobando para que salga o la limpias y va a salir Dios y te va a conceder tus peticiones, tus bendiciones y la prosperidad que tú estás buscando. Pero déjame decirte que está completamente equivocado ese concepto y esos principios sobre la palabra prosperidad. Y lo hemos visto como, como creyentes en Cristo, se ha visto esta corriente de la prosperidad, la teología de la prosperidad que ya lleva muchos años dentro de nuestras iglesias cristianas, donde si tú haces esto, te va a ir bien. De que Dios solo tiene cosas buenas para ti. Sí, sí, Dios tiene cosas grandes y la más grande es la vida de su Hijo Jesús que vino a la tierra. Pero no buscamos a Dios por lo que Él me puede dar o por las bendiciones o por las cosas materiales o porque Él me va a responder todo lo que yo quiero y necesito. Ojalá, ¿verdad? Jesús le dijo al Padre, Padre, si puede pasar de mí esta copa, ¿verdad? Jesús no quería ir a la cruz, pero Él se sometió y obedeció y fue a la cruz. Dime si eso es una bendición. Ir a la cruz y a morir. Dime si eso es prosperidad. Y pensamos, no, Señor, prospera mi camino, bendíceme, manda bendiciones. Y pensamos que esa debe de ser la función de Dios, ¿verdad? Oro, intercedo, clamo, ya estoy como esta lámpara limpiándola. Y de repente el Señor contesta y sale y me dice, y sí, hijo mío, ¿cuál es tu petición? Señor, que me des trabajo. Y parece que por arte de magia creemos que Dios va a decir, sí, te voy a dar trabajo, aquí está tu trabajo. Y así este concepto tan humano lo hemos tratado de llevar a nuestras vidas, de estar orando. Y a veces yo también, y lo confieso, por muchos años oraba, yo pensaba que si yo me portaba bien, y los que están aquí, ¿cuántos piensan que portarse bien, Dios me va a bendecir por portarme bien exclusivamente? Si yo no hago nada malo, entonces sí, entonces me tiene que ir bien. Y tenemos este pensamiento donde, ok, no, esta semana fueron muy pocos pecados, fallé muy poco, entonces Dios no me va a dejar de bendecir. Y esto no son principios ni cristianos, ¿no? Ni bíblicos, que haya alguna cita que diga, os portaréis bien para que las bendiciones fluyan en nuestras vidas. No sé si alguien se sabe alguna cita así. David, tú que eres un lector asiduo de la vida, no hay, ¿verdad? El hermano San Miguel también va a decir que no, el consejo. ¿Quién se sabe alguna cita que diga, portaos bien para que te vaya bien, ¿verdad? Dicen que el que se porta bien, el que obra bien, las cosas le van bien siempre. Y la palabra dice, a mí me gusta mucho lo que vemos en Romanos, que también a veces lo usamos como un pensamiento cristiano, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Y te pones a pensar que esa cita a veces la hemos sacado de su contexto verdadero y se ha convertido solamente en un pretexto para tratar de alivianar nuestra carga o hacer un tipo de esta palabra que ya se me está olvidando, esta catarsis de encontrar como un paliativo a mis problemas espirituales, diciendo, no, ya voy a ir los domingos a la iglesia. Muchos me dicen, es que ahora sí ya voy a ir a la iglesia, y mi situación y mi crisis se va a arreglar. ¿Esto sucede? ¿Así es esto, buscar a Dios? ¿Buscamos a Dios aunque nos vaya mal? ¿Buscamos a Dios aunque nos vaya mal? Claro, y aunque nos vaya bien, a veces no lo buscamos, pero lo tenemos que buscar día y noche. Por eso Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8, dice que de día y de noche, que de a diestra y a siniestra no se iba a separar. Y andar en la ley, de lo que hemos visto, es mucho más que hablar de la ley, que el conocer acerca de la ley. Muchas personas tienen un gran conocimiento intelectual sobre la Biblia,
Y yo los felicito y los admiro, aquellos que tienen este bagaje impresionante de conceptos bíblicos, de tanta información. A algunos les encanta y disfrutan hablar de la Biblia, pero son pocos los que verdaderamente viven lo que dice la palabra. Fíjate la diferencia. Está bien que acumules tanta información de la palabra, adelante y síguelo haciendo. Está bien que disfrutes hablar de la palabra, pero son muy pocos los que viven la palabra. Esa es la diferencia, ¿eh? Los que viven la palabra del Señor. Y cuando no guardamos las cosas, ¿qué pasa cuando no guardas algo? ¿Qué le pasa? Se pierde. Cuando tú no guardas la palabra del Señor en tu corazón, ¿qué le pasa? Se va a perder. Cuando vivimos una vida de desobediencia a la palabra de Dios, podemos preguntarnos y deberíamos de preguntarnos, ¿de qué me estoy perdiendo cuando no guardas la palabra del Señor? Déjame decirte que cuando no la guardamos, si tú no guardas tu cartera en algún lugar, tarde o temprano vas a andar, ¿dónde dejé mi cartera? ¿Dónde dejé las llaves? A mí se me pierden hasta las llaves de la casa en la casa. Yo, ¿dónde dejé las llaves? Y a los hombres, ¿dónde dejé la cartera? Creo que a todos los hombres se nos ha pedido la cartera en el cuarto. No sé si la dejé en el cajón del buró. Y empezó, oye amor, ¿me puedes buscar la cartera? Y la cartera normalmente está donde, ¿cómo es? Cuando buscas donde no buscaste, ¿verdad? Y ahí aparece la cartera. Pero ¿qué quiero hablar con esta ilustración o este principio? Que si tú no guardas la palabra, ¿qué va a pasar? Se va a perder. No puedes estar sin guardar, no podemos estar. Y enfrentar nuestras crisis existenciales sobre quiénes somos, nuestra identidad como hombres, como mujeres, nuestro valor, nuestra seguridad y valor, identidad en Cristo, la vamos a buscar en otros lados y no la vamos a buscar en la palabra del Señor. Y ayer me llamó mucho la atención que salió un reportaje en el periódico que hay más de 160 personas registradas en el registro civil que ya se cambiaron de sexo, que ya se cambiaron de género. Y yo lo veía y de estas, perdón, eran 158, no me equivoco, el dato son 158, de los cuales había cerca de 10 niños. Y lo leía y vivimos en un mundo donde si tú hablas de estas cosas, ¿verdad? Y dices que estás en contra, nos van a criticar. Nos van a decir que no somos personas flexibles, que no estamos abiertas a esta nueva realidad, ¿verdad? Y si lo tomas a la ligera, te van a decir que por qué no no eres tan estricto. O lo eres o no eres. Y están protegidos los derechos humanos y ojalá y así protegieran los derechos de todos los cristianos en todo el país. Que protegieran nuestros derechos de poder confesar nuestra fe y no hubiera persecución en Hidalgo, en Guerrero y en muchos otros lugares donde persiguen a los cristianos. Pero parece que las cosas sin Dios, y lo quiero decir abiertamente, sí sabemos que hay gente que ha tomado estas decisiones. Nosotros no vamos a juzgar ni a decir si lo están haciendo mal o bien. Nosotros vamos a decir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Oramos por ellos, no podemos andar condenando. Deberíamos de salir y decir que estamos en contra de eso. Yo en lo personal estoy en contra de estos cambios, pero ese es el país en el que estamos y tenemos que orar, tenemos que saber y aprender a vivir en esta nueva realidad, en este contexto. Y vamos a sufrir por estar en contra de muchas cosas de este tipo. Y yo no tengo problema. Si alguien me dice, pues yo estoy en contra de eso, yo no permitiría que lo haría respecto a algún niño sobre cambiar este tipo de su género, ¿no? ¿Por qué? Porque hay principios bíblicos que debemos de hacer y unos van a decir, es que la Biblia ya está anticuada. Y vamos a hablar y nos van a decir de tantas cosas, pero tenemos que levantarnos y decir, bueno, así como tú lo haces, yo estoy en contra de ciertas cosas, yo te respeto, creo que me debes de respetar. Y creo que tenemos que trabajar y mencionarlo también, porque es un tema tan delicado. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hemos perdido nuestra identidad que solamente Dios puede dar cuando guardamos su palabra. Yo sé quién soy por lo que el Señor dice de mí, lo que dice de Cristo a través de su palabra. Y mi valor viene de lo que Cristo hizo en la cruz, mi identidad. Tenemos que desterrar muchas veces de nuestra propia mente que Dios solo quiere darnos cosas buenas. ¿Y por qué hablo de la identidad y el caso de ahorita? Porque tenemos que comprender que todo viene de parte de la palabra de Dios y se fundamenta en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su gracia, su misericordia sobre ti y sobre mí. Y regresando a los principios que quiero hablar, de los principios bíblicos, tengamos nuestras vidas basadas en principios bíblicos para saber qué contestar
cuando nos encontremos en situaciones que a veces no sepamos ni qué decir, hay que hablar conforme a la luz de la palabra del Señor. Dios no está obligado a cumplir mis demandas que yo presento en mis oraciones. Yo no estoy buscando el sentido de prosperidad solamente por lo que Dios me da. Job 2, verso 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, Job hablando con su esposa después de esta crisis que pasa, y le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto Job no pecó con sus labios. Vamos a recibir solo lo bien, las cosas buenas, o también vamos a aprender a recibir que Dios permite cosas que nos van a hacer madurar, que nos van a lastimar, que nos van a sacar nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero yo. ¿Cómo respondemos ante las crisis? Tengo que saber que el Señor permite cosas buenas en mi vida porque me ama como padre, pero también permite que experimente cosas que me van a lastimar porque tengo que crecer y madurar. Y así pasa con los padres, con los hijos. Un padre no puede andar sobreprotegiendo a los hijos que no les pase nada. Y de chiquito sí lo andas y lo cubres y lo cuidas y que, ya se cayó. Y ya conforme van pasando y decir, bueno, pues ni modo, aguántate, levántate. Dice mi esposa que cuando las niñas se raspan, dice que ella tiene babita de mamá o baba santa o no sé cómo le llama, que dice que cuando se raspan ella les da un beso y dice que ya están bien, ¿verdad? Ojalá existiera eso, pero ella les hace sentir eso a los niños para que los niños rápido dejen de llorar y se den cuenta que va mamá y los ayuda y está para cuidarlos. Y es un ejemplo, pero ella no impide que se caigan, ¿verdad? Dios no impide que, no, mijo, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a lastimar. El Señor permite que a veces caigamos para que nos volvamos a levantar, para que madures y digas, Señor, perdóname porque he estado lejos de ti y en estas crisis que pasan en mi vida, a veces no es física la crisis, es emocional o mental. Como dicen a veces esta crisis de los hombres de los 40 años, que si es para acá, es que ya voy a cumplir 50 y veo mi vida y volteo atrás y no he logrado nada. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué van a ver de mí? Ya llegué a los 40 y ya son los 45 y volteas atrás y ves tu vida y no has logrado lo que tú en un momento pensaste. Y te das cuenta que dices, Dios, ¿dónde has estado en mi vida? Dios siempre ha estado presente. A veces no hemos considerado que Dios debe de estar en todas mis decisiones para enfrentar estos problemas que yo puedo tener, igualmente como alguna mujer o como cualquier hombre. Y Job lo dice, vas a recibir solamente de Dios el bien y no el mal. Versículo 8 de Josué capítulo 1, nunca se apartará, ya vimos eso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche meditarás en él. Ya vimos el domingo pasado todas estas partes de este versículo que lo hemos desglosado. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y entonces vimos que es también en tal caso vas a hacer prosperar tu camino. Y la prosperidad está relacionada con la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. El mundo hoy en el 2020 te dice que ser próspero es que tienes que tener casas, posesiones, dinero, negocios, viajes, tener un código postal exclusivo o de dónde vives o dónde estudiaste. Esos son los parámetros que el mundo te pone. Que eso es próspero, que ser una persona próspera. Pero la prosperidad, déjame decirte que es un concepto, más que un concepto, es un estado espiritual en comunión con el Señor. No es el resultado de las acciones o de la acumulación material. El Señor te bendice y me bendice y el Señor está contigo y te manda negocios y te manda trabajo y quizá, bueno, tu familia heredó muchas fortunas, gracias a Dios, quizá tu papá te heredó el negocio o vienes de herencias donde, bueno, me dejaron la planta laboral ahí en la comisión o en Pemex o donde sea, me heredó mi abuelo y ahí yo siempre he trabajado. Y sentimos que esas cosas yo me las he ganado o alguien me las dejó. Son bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que yo no me las he ganado y que no las he acumulado y que aún así yo tengo que estar dándole gracias a Dios porque ese es un motivo para bendecir al Señor. Pero más que eso, la prosperidad es tener la paz, el gozo y vivir controlados por el Espíritu Santo. Yo puedo tener problemas, pero puedo estar en la paz del Señor que Él guía mis pasos. Y créemelo, vivir en incertidumbre es tremendo. El saber
Un ejemplo, cuando un joven o cuando lo estábamos estudiando en la carrera y no sabías cómo te iba a ir en el examen, ¿cómo te sentías? Digo, aquí hay puras cuerdas, ¿verdad? O sea, yo sé que unos no tenían nunca duda, saco 10. Algunos que no fuimos dotados de muchas capacidades así de dieces, pues vivías todo el fin de semana con la incertidumbre del examen del viernes y llegar el lunes y no saber que te había sacado, pero tú ya sabías que 10 nunca ibas a sacarlo, el 9 estaba pues un poco lejos también de ti y estabas entre el 7 y el 8. Pero oh, sorpresa, estás en esta incertidumbre del fin de semana y el maestro llega y empieza a dar los exámenes de arriba para abajo, empieza a repartir los dieces y obvio pues nada más dieron como 3 calificaciones y luego empiezan los 9 un poco más, 8 también son abundantes, pero no aparece tu nombre y sigues con esta ansiedad de qué es lo que pasó. Y yo recuerdo vivir en esa incertidumbre como estudiante, recuerdo lo que es vivir en incertidumbre, y a veces lo vivo en cuestiones laborales, lo vivimos a veces en la iglesia, de muchas cosas, y lo sigues experimentando, pero aún así el Señor viene y te da la paz y te dice, hijo, mi paz está contigo en estas situaciones. Esa es la manera que yo tengo que saber enfrentar bíblicamente los principios sobre cuando estoy enfrentando crisis o problemas en mi vida. Cualquier etapa, situación, lucha o problema, valle de dolor y crisis, lo más importante en la vida del creyente es que ante cualquier situación que yo me enfrente, tengo que estar buscando la palabra del Señor, guiado, controlado por el Espíritu Santo y buscando la dirección del Señor, buscando ser más como Cristo y entender por qué estoy en esa situación. Y yo creo que después de cierta madurez espiritual tú vas comprendiendo por qué Dios te ha permitido pasar esas cosas. Y siempre que encontramos problemas con otras personas, lo primero que tú quieres y oras es para que Dios cambie a las otras personas. Señor, cambia a mi esposo, cámbialo. Mírala cómo es. Y mira cómo me habla, cámbiala. ¿Hasta cuándo me vas a hacer un milagro? ¿No? Y uno se convierte hasta en una penitencia espiritual. Cámbiala, por favor. Y si tú eres el Dios de Abraham, manda fuego y consume ese corazón de mi esposa o de mi esposo, que es duro, ¿verdad? Es duro, y mira su cabeza y su corazón. Y uno ora buscando que Dios cambie a las personas. Pero lo primero que yo tengo que ver es que Dios tiene que cambiarme a mí. Porque el Espíritu Santo no te pide que ores para que cambies. El Espíritu Santo te pone a ser transformado para ser más como Él. Tengo que deleitarme en la palabra, vivir y bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Y recordamos a Josué, su vida y su proceso, y nada más recapitulo porque ya me quedan unos minutos nada más. Recuerda que Josué era un esclavo, este hombre Oseas, ¿verdad? Josué le puso el nombre a Moisés. Este Oseas, cuando está en Egipto, él sufrió su esclavitud, pero vemos en el capítulo 1 de Josué, verso 1, que Dios le había hablado antes a Moisés, pero ahora ya le habla a Josué. Fíjate cómo la vida de un hombre cambió completamente de ser un esclavo sin escuchar nunca la voz de Dios. El ver Josué 1:1 dice que ahora Dios le habla a Josué cuando anteriormente le hablaba a Moisés. En el verso 2 Dios anima y le dice a Josué, levántate. Si estás en un problema o en un reto grande, no, el Señor no le dice siéntate, le dice levántate. En las crisis levántate, no te quedes ahí. Dios va a cumplir sus promesas por medio de Josué. Ahora, qué increíble, Dios va a cumplir promesas por medio de tu vida ahora. A mí me gustaría, y yo quiero ser usado, ser un canal, ser un instrumento. ¿Tú no quieres ser un instrumento de Dios para bendecir a otras personas? Yo creo que todos. Y mira el caso de Josué. Ahora Josué es el que va a cumplir las promesas de Dios. Cuando hace unos años era un esclavo en Egipto, sin futuro, un hombre que quizás su vida ya la había visto a sus 40 decir, ya no logré nada, toda mi vida voy a ser esclavo. Dios transforma la vida de los hombres y de las mujeres que creen en Él. Ahora, sin conocer cara a cara a Dios, ahora él va a tener la oportunidad de convivir y tener la relación con Dios cara a cara en el verso 3 y 4. Dios le va a prometer que lo va a acompañar, que nadie lo va a hacer frente nunca. Por eso nuestras crisis son pasajeras. Depende mucho también de ti si te quieres quedar ahí en la autocompasión y recordar que pobrecito de ti, que nadie te va a querer, que la situación nunca va a cambiar. El Señor tiene el control de todo y dice, levántate ya de las crisis, ya levántate, hijo,
porque así como estuve con Moisés y con Josué y con Abraham y con Isaac y con Jacob, voy a estar contigo. Hija mía, yo te amo, voy a estar contigo. Lo promete acompañarlo en el verso 5. Dice, no te voy a dejar ningún día de tu vida. Esta es la prosperidad que tú y yo estamos buscando. No sacarme la casa del TEC, que está padrísima, ¿verdad? No ganarme el avión que está rifando el presidente. Ya no compres los cachitos, ¿verdad? O sea, el Señor te puede dar ese avión o te puede dar muchas otras cosas más, pero el Señor dice que te deleites primero en Salmo 37. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero el Espíritu Santo ya te dice, hijo mío, sí está bien que pidas por esto, pero el Señor tiene todavía cosas mucho más espirituales y grandes para tu vida. En el verso 6 y 7 de Josué, Dios lo fortalece, esfuérzate y sé valiente para lo que yo te mando. Los hombres del olivo son hombres esforzados y valientes, amén. Los hombres del olivo, amén. Los que estamos aquí hoy, híjole. Juan, amén. Amén, Pedro. Amén, Pedro. Bueno, le va a llegar un minuto después el amén a Pedro porque está monitoreando. Dice que él está desfasado porque él está llevando la producción en las redes. Gracias, Pedro. Esfuérzate, Dulce, esfuérzate y sé valiente. David, sé valiente. Lupita, sé valiente y esfuérzate. Juan, el hermano San Miguel, Rosy, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para que hagas lo que yo te mando, versos 6 y 7. Y luego en el 7 también dice, pero tienes que cumplir la ley, no te vayas a desviar, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, y verás como todo te va a salir bien, hijo mío, hija mía. Todo te saldrá bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, la palabra, puedes irte a muchas citas de hombres y mujeres, y voy a dar rápido unos, porque ya con esto cerramos cómo enfrentamos nuestras crisis, sabiendo que tenemos que obedecer la palabra del Señor, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que tener una comunión más íntima con el Señor, dedícale más tiempo al Señor. 2 minutos de tu tiempo al día no es suficiente, perdóname que te lo diga con todo amor virtual y te respeto. 2 minutos, 3 minutos no es suficiente. No es, bueno, Señor, gracias, hoy te bendigo y una alabanza en el carro, ya traigo mi dosis aquí espiritual. No es suficiente. Si te levantas a las 7, ¿por qué no pones el despertador 10 minutos antes? No te pido 1 hora. Si eres uno de los osos dormilones que se despierta hasta las 8, bueno, pues ponlo 15 minutitos antes. Y ahí te ruedas de la cama y te pones de rodillas y buscas al Señor. José, Génesis 39:2 dice que Jehová estaba con José y él fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Dios bendecía a José por ser un hijo obediente, un hijo que honraba a sus padres, y la presencia de Dios estaba en José y él era próspero. Pero fíjate, ¿cómo va a ser próspero si era un esclavo? ¿Cómo va a ser próspero un esclavo? Si comprendemos este concepto de la prosperidad, Dios estaba con José en medio de la esclavitud, trabajando para Potifar, y le iba muy bien. Yo creo que era de los que mejores limpiaba el piso, ¿verdad? Iba con el ganado de ahí de Potifar y se lo cuidaba, y oye, los animales, míralos. Y hasta que de repente la esposa de Potifar le echa el ojo, que esa no es la historia, y dice, este joven próspero algo tiene este muchacho. Las parteras de Éxodo 1:21, las mujeres que cuidaron a los bebés, que los escondían cuando Faraón quiso matar a los bebés, dice, y por haber las parteras temido a Dios, el Señor prosperó a sus familias de estas parteras. Fíjate, todo radica en el temor, en la obediencia, en el seguimiento, en estar buscando al Señor. Daniel 6:28, y Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro persa. O sea, la prosperidad de Daniel se fue por varios reinos. Nehemías 2:20, y él les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías está reconstruyendo el templo. Tenía que construir con una mano en el ladrillo y la otra en la espada. Dime si eso es prosperidad. O si llegó de repente pues un camión de cemento y le regalaron el cemento. Él no, él al contrario sufrió muchísima oposición por Tobías y Sanbalat. Dice, nosotros tus siervos nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y este mensaje es para tu vida y para mi vida. ¿Por qué estás viviendo bajo este nivel
donde no te das cuenta que el Señor te está prosperando con tu compañero, tu esposo, tu familia, las cosas, muchas o pocas Él te está prosperando, pero no, te concentras en lo que no tienes, en lo negativo, en las quejas. De verdad, pon un letrero ahí en tu casa: prohibido quejarme, el departamento de las quejas está cerrado. No te quejes de tu situación. El varón que medita en la ley del Señor, dice el Salmo 1:3, que muchos se lo saben, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que confía en el Señor, Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas que el que confía en Jehová prosperará. Mas el que confía en Jehová. Y yo te puedo hablar de muchísimos testimonios personales, pero no se trata de mi vida, y jamás yo pensaría en pensar en mi propia gloria. Se trata en lo que el Señor hace en nuestras vidas, y yo y mi familia somos testigos de que el Señor te prospera en medio, cuando tocas fondo, cuando estás a medio fondo, cuando apenas vas a caer en el fondo, el Señor está contigo. Él nunca se va. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Pero ¿sabes qué? Yo asocio, quiero decir, hermano, es que yo he seguido todo esto, pero pues parece que a mí el Señor no me quiere prosperar. Mira, yo asocio y creo que es mucho tu actitud. Si traes una actitud negativa, es que eso no se me da a mí, es que yo no soy de esos, es que yo, este trabajo está complicado, es que mira, es que, y veo que el es que empieza desde los niños. A veces les platico con los niños algo, es que, hoy vamos a hacer esto, es que, y el es que es el sinónimo de siempre poner excusas. Es que se ve complicado, no decimos, es que se ve complicado, es que si tuviera dinero pudiera hacer esto, es que si aquello, es que si el otro, es que, y es que, y es que. Y la prosperidad no es algo monetario, la prosperidad es un bienestar general. Yo los veo muy bien, gracias a Dios. Ve que desayunaron y comieron muy bien esta semana. Los veo rosas a todos. Los veo que tomaron su buena dosis de sus cocotas, ¿verdad? Sus tacotes, ¿no? Los kilos de grasa, de la manteca, de la comida. Los veo bien. Los veo bien, gracias a Dios. A mí me andan regañando, hermano, ya no bajes de peso, que ya te vas a parecer así, estás hasta cambiando de color. Pero el Señor me prospera porque estoy en una sanidad espiritual. El Señor me ha sanado, y te podía platicar mis problemas y te podía platicar mis testimonios. El Señor me ha sanado, eso es prosperidad. El Señor me ha protegido, eso es prosperidad. El favor de Dios está sobre mi vida, eso es prosperidad. Cuando llego al súper y no me quiero estacionar tan lejos y de repente se sale el carro, luego ahí en la entrada, y dice: Señor, ay, mira, el Señor me dejó mi lugar para que me estacionara y no tuviera que caminar. Gracias, Señor. El Señor prospera cosas tan sencillas: la sabiduría, el éxito, la plenitud, sentirte bien. Son cosas que no tienen que ver con la acumulación material. Pero más que eso, la prosperidad es que Jesús pagó en la cruz del Calvario con su sangre, con su vida, para que tú y yo pudiéramos tener una comunión con Dios. Eso es prosperidad. Tener una comunión con Dios. Jesús lo hizo. En Isaías 53:5 leemos: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es ser próspero. Tengo muchos problemas igual que tú y muchas crisis, pero ¿sabes qué? La paz del Señor no tiene precio, no te la puedo explicar. Si tú la experimentas, sabes de lo que estoy hablando. Si no la has experimentado, dile a Cristo: Cristo, perdona mis pecados, ven a mi vida, sé el Señor y Salvador de mi corazón. Y créemelo, vas a comenzar, no te estoy diciendo que inmediatamente las cosas van a cambiar, vas a comenzar y experimentar: sí, Señor, en mis problemas tengo paz. No sé cómo va a pasar las cosas, pero tengo paz. Esta paz que sobrepasa entendimiento. Tener paz es prosperidad. Pensamos, no, tener trabajo es ser próspero. Tener trabajo es una bendición que el Señor ha tenido gracia y te da el trabajo. Pero el Señor no está viendo que en tu corazón haya paz. Harás prosperar tu camino. El sentido de esta palabra no solamente es lo material, sino o las bendiciones que pudieran fluir hacia mí. Hemos dejado de comprender el sentido de las palabras en un contexto correcto. El Salmo 103 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor siempre te está beneficiando. Eres un beneficiador del Señor. Recibes los beneficios, no los olvides.
Él perdona tus iniquidades. Eso es ser próspero. Perdona tus pecados, lo malo que has hecho, lo que has pensado, Él los perdona. Por eso el Señor le dice a Josué: harás prosperar tu camino, Josué. No es que yo te voy a mandar caballos y vas a tener tus escoltas personales o vas a tener toda la comida que tú quieres. Es que yo voy a estar contigo, Josué, y te voy a prosperar y lo vas a empezar a ver a través de mis milagros. Y ¿sabes qué? Lo primero quiero que hagas, que Josué, es que tú también cruces el río Jordán. Y yo creo que Josué: órale, yo también lo voy a poder cruzar, así como lo hizo Moisés. Vas a cruzar el río y vas a agarrar 12 piedras y las vas a poner en medio del río. Y luego vas a ir a Jericó, y no en tus propias fuerzas, y le vas a dar 7 vueltas a Jericó. Y yo te voy a prosperar, pero porque no vas a hacer tú nada. Tú nada más dale 7 vueltas. Y vas a ir con todo el grupo de alabanza y del pueblo y con las trompetas. Y después de la 7ª trompeta vas a ver lo que voy a hacer. Eso es ser próspero. Vas a ver que yo actúe en tu vida. Esa es la prosperidad que el Señor nos habla. Él sana tus dolencias, el Salmo 103, te corona de favores y misericordias, sacia del bien tu boca. Dice la otra versión que Él te satisface con lo mejor. Él te rejuvenece como el águila. Ya me siento como águila. Voy a levantar el vuelo como las águilas. Y me siento como búfalo. Dice que Él aumenta, ¿qué? Tus fuerzas. Aquí puro búfalo macizo. No así flaco, ñango, feo. Macizo. Yo los veo y ay, pues, le tengo hasta miedo a David. David, pues, ¿cuánto mides? 2 metros, David? Como a 1,90. Bueno, casi. Fuerte, ¿verdad? O sea, búfalos. Y hermana, amiga, que me estás viendo, pues una búfala, ¿verdad? No sé si exista búfala, pero caray, ¿por qué estamos viendo como los pollos de allá del tío que tiene allá las granjas de pollos ahí con todos los pollos, ¿verdad? Y esperando que te sacrifiquen. Yo recuerdo que una vez mi papá me llevó y fui a esas granjas y están cientos de pollos. Y, no, hombre, los pateaban ahí el granjero y los patean y los agarran y los avientan y les ponen las inyecciones y preparándolos para morir, ¿eh? Y a veces andamos así, a ver qué trae la vida, a ver qué pasa. Esa no es la prosperidad que el Señor nos está hablando. Y no quiero hablar, y quiero que por favor no pienses que estamos hablando de que tú tienes que ser próspero y que si haces esto te va a ir bien. No, es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es lo que hace el Espíritu Santo y la promesa y el mandato que Dios le dio a José de lo que tenía que hacer. Mi prosperidad viene de lo que hizo Cristo en la cruz. Dile: Señor, soy próspero porque yo la verdad no hubiera aguantado siquiera un clavo en la mano del dolor. No hubiera aguantado un latigazo. No hubiera aguantado ni siquiera sentir una corona de espinas. A veces sacarme sangre hago un drama. Cuando me toca hacerme estudios, no quiero ver ni siquiera la aguja y es una aguja así. Y digo a la señorita: ya, señorita. Y te sacan y te botan la vena y no quiero ni ver, no quiero ver. Recuerdo varias veces que me bajó la presión porque, bueno, igual por otras cosas me rompí el brazo y vi sangre, y cuando fui de pequeño y me hicieron las curaciones y yo muy valiente le dije al doctor: no, hombre, quíteme todo, yo me aguanto, quiero ver lo que tenía. Y hubieran visto mi brazo cómo estaba después de habérmelo roto. Me tuvieron que operar, 36 puntadas, clavos, tornillos, placas, etcétera, etcétera. Y yo me sentía muy valiente y de repente me quitan todo y veo la sangre y estoy a punto de desmayarme. Jamás hubiera podido tomar el lugar de Jesús. No soy ese hombre valiente como Jesús lo hizo en la cruz. No lo soy. Yo no podría hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo hubiera huido como los 12 discípulos. Uno de ellos hasta se fue corriendo sin ropa. ¡Qué cobarde! Y a veces somos así delante del Señor. Sí, Señor, yo estoy aquí, pero viene el primer problema y lo primero que hago es huyo, corro. Pedro lo negó 3 veces. Por eso la prosperidad viene de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y tú y yo, hombre, amigo, hermana, mujer, tenemos que darnos cuenta que es lo que Cristo hace en la cruz, lo que hizo por mí. Y el Señor transforma nuestras vidas. La prosperidad es parte del camino hacia la santidad. Es vivir como Cristo, ser como Cristo, estar en Cristo y disfrutar de Cristo. Otra vez, la prosperidad es el camino hacia la santidad. Es vivir como Cristo, ser como Cristo, estar en Cristo
y disfrutar de Cristo. Eso es ser próspero. Primera de Pedro, en Jesús lo vemos, 2, 22 y 24, con esto concluyo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. ¿Qué pasa cuando alguien te maldice? ¿Cómo respondes ante las maldiciones? Cuando él padecía, él no amenazaba. ¿Eres de los que amenazan? Síguele así que te vas a ir de la casa, síguele que te vas. A mí no me hablas así, a mí no me hablas así, hasta truenas los dedos, a mí no me hablas así, Sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y en cuya herida fuimos sanados. Esto es ser próspero, y Jesús nos muestra el sentido de la prosperidad. Podemos tener prosperidad espiritual, prosperidad mental y emocional. Eso es lo que el Señor busca en nosotros, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Dime si eso no es prosperidad, que el Espíritu Santo esté sobre ti. Eso es prosperidad. Que la persona de Cristo en el Espíritu Santo esté sobre ti. Ya no tengo más que decir, eso es ser próspero. Y todo te saldrá bien. Eclesiastés 7:18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El que teme a Dios saldrá bien en todo. No significa, ok, yo temo a Dios y mañana tengo un problema, mañana Dios va a estar y me va a desaparecer mi problema. No, vas a ir mañana y te vas a enfrentar a ese problema, ¿verdad? Al igual que tú y yo, y nos vamos a enfrentar y vamos a dar la cara y decir, aquí estoy, pero yo sé quién está conmigo. Y si la situación se extiende y sigo sufriendo, yo sigo sabiendo quién está conmigo, porque en sus heridas yo fui sanado. Porque Cristo es la roca de mi vida, porque mi vida está sobre la roca. Eso es ser próspero. No es que todo me va a salir perfecto, que mañana vas a ser un campeón. Quizá mañana pierdes el partido, pero te das cuenta que no es el triunfo o la pérdida, sino es que todo lo que hacemos es para darle gloria al Señor. Jesús venció la muerte. Eso es que te vaya bien. Jesús venció al pecado y al poder de Satanás. Eso es que todo te saldrá bien. Jesús es el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Eso es que todo me sale bien. Jesús perdió su vida. Fíjate, Jesús perdió su vida para ganar la tuya y darnos acceso al Padre. Eso es tener éxito. ¿Ya nos dimos cuenta que es ser próspero? Es lo que hizo Jesús. Y a veces el mundo te dice, no, tienes que tener una actitud de triunfador, ¿verdad? Así tú, el sí se puede. Ya estamos el sí se puede y tomando cursos motivacionales, que no está mal sentirse ocasionalmente bien, sí, le voy a echar ganas. Es lo que Cristo ha hecho y no significa que seas un conformista. Yo quiero conocer más de Jesús. Yo no estoy conforme. ¿Por qué? Porque sigo viviendo bajo la sombra del pecado. Y le pido al Señor que me haga más como Él, aún sabiendo que vivo en un mundo carnal, donde vivo con muchas tentaciones, con problemas, que yo sé que todavía mientras esté en esta tierra las voy a experimentar. Pero yo sé quién ha vencido y quién es mi Redentor, que es Cristo. La vida de Cristo es de fe y de obediencia. Las crisis se enfrentan con Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el control de su palabra. La vida en Cristo es seguir y cumplir sus palabras. La vida en Cristo es de una relación activa. ¿Quieres enfrentar las crisis? Busca al Señor. La vida en el Señor es una aventura. Perdóname que lo diga y suena la palabra así como que hay. La verdad es de pruebas, es de poder sobrenatural del Espíritu Santo, es comunión íntima. Es decir, Señor, órale, o sea, lo que ha pasado en mi vida y ha sido fiel. La vida en Cristo es vivir bajo la gracia y la libertad que el Espíritu Santo da. Hemos sido perdonados de nuevos, tenemos nueva vida ante las crisis. Cierra tus ojos, vamos a orar esta mañana. Yo quiero orar por ti. Y en especial, yo te quiero animar que si tú nunca has escuchado de Jesús como el Salvador, yo quiero invitarte esta mañana. Primero, que si no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad, dónde está tu salvación y tu esperanza, yo quiero invitarte y quiero hacerte y presentarte
pocas palabras, a Jesucristo el Salvador. Él es el único que puede transformar tu vida. Es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. Él dio su vida en la cruz para rescatar la tuya y la mía. Y somos pecadores, hemos hecho muchas cosas malas delante de Dios. Y tú y yo merecíamos la muerte. Teníamos que pagar en esa cruz del Calvario por lo que hicimos. Y todo eso nos separaba de Dios. Pero Jesús vino a la tierra en forma de hombre y vivió con nosotros, vivió unos años. Y Él, para darte vida y darme vida, experimentó el quebranto, el sufrimiento y el dolor. Y murió en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Él no solamente murió, Él resucitó. Y es el único que ha resucitado para darnos vida y vida eterna. Y hoy está con Dios. Y Él murió en la cruz del Calvario para limpiar tus pecados. Todo lo malo que tú y yo hemos hecho, Él ya lo perdonó. Dile: Jesucristo, perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Reconozco lo que he hecho y que he enfrentado la vida lejos de ti. Hoy yo abro la puerta de mi corazón. Hoy abro lo que hay en mí. ¿Quién soy yo, mi ser? Para que vengas y tomes el trono de mi corazón y seas el Señor y Salvador Jesucristo. No una religión, no las cosas piadosas que yo puedo hacer. Es lo que tú haces, Cristo, en mi corazón, y perdonas mis pecados y me das una vida nueva y una vida en abundancia. Jesucristo, ven a mi vida. Toma el control de mi corazón. Sé el Señor de mi vida y te abro todo lo que soy. Perdóname, lávame y límpiame y dame la confianza y la esperanza de que un día estaré por siempre reinando en la eternidad y que tu Espíritu Santo viene a mi vida y me transforma. Quiero enfrentar la vida contigo, no separado de ti. Y por eso puedo decir, vamos a cantar estas. Y ven y toma el trono de mi corazón. Dulce. Ven y toma el trono. Toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma